Había una frialdad penetrante en las iglesias de Inglaterra a finales del siglo XIX, un frío que no venía del clima británico, sino del corazón de una cristiandad que había perdido su llama. Los templos estaban llenos, sí, pero vacíos del poder de Dios. Los púlpitos resonaban con discursos elocuentes, pero sin unción. La religión se había convertido en una liturgia hermosa pero muerta, en formas sin fuego, en doctrina sin demostración. Los milagros eran relegados a las páginas de la historia bíblica, como si Dios hubiera dejado de actuar después del libro de Hechos. La incredulidad vestida de teología había apagado la expectativa. Las personas asistían a los cultos como quien cumple un deber social, con sus mejores ropas y sus peores corazones. Nadie esperaba que el cielo descendiera. Nadie creía que los muertos pudieran resucitar, que los paralíticos caminaran o que los demonios huyeran aterrorizados ante el nombre de Jesús. Pero en medio de esa oscuridad religiosa, Dios estaba preparando un vaso. No en las aulas de los seminarios teológicos, no entre los eruditos de Oxford, no en los círculos de la élite eclesiástica. Dios estaba forjando un guerrero en un lugar inesperado, en un taller de plomería entre tuberías y herramientas, en las manos callosas de un hombre analfabeto que apenas sabía leer. Su nombre era Smith Wigglesworth, y el mundo aún no sabía que ese simple plomero se convertiría en el apóstol de la fe más radical del siglo XX, un hombre que caminaría sobre la muerte como quien camina sobre agua, que echaría fuera demonios con una autoridad aterradora y que vería a los muertos levantarse de sus ataúdes por el poder del nombre de Jesús. Smith Wigglesworth nació en 1859 en una familia tan pobre que la supervivencia era su único lujo. A los 6 años ya trabajaba en los campos, arrancando nabos de la tierra helada por unos centavos que apenas alcanzaban para un pedazo de pan. A los 7, descendía a las profundidades oscuras de las minas de carbón, donde niños como él respiraban polvo negro y vivían al borde de la muerte cada día. No hubo escuela para Smith, no hubo libros, no hubo maestros que le enseñaran las letras. La vida le enseñó otra cosa: que este mundo es duro, que los pobres sufren y que solo los fuertes sobreviven. Pero dentro de ese niño maltratado por la pobreza, había una semilla divina esperando el momento de germinar. A los 8 años, en una pequeña reunión metodista, Smith escuchó por primera vez el nombre de Jesús pronunciado con amor. Algo se quebró dentro de él. Lloró sin control. Su corazón, endurecido por el trabajo infantil y la miseria, se abrió como tierra seca ante la lluvia. Esa noche entregó su vida a Cristo, sin entender completamente lo que hacía, pero sabiendo en lo profundo de su ser que acababa de encontrar la única verdad que importaba. Pasaron los años y Smith se convirtió en plomero. Se casó con Polly, una predicadora del Ejército de Salvación que amaba a Dios con una pasión que él aún no comprendía del todo. Smith era salvo, sí, pero vivía una cristiandad común, rutinaria, sin poder. Iba a las reuniones, oraba antes de comer, leía la Biblia con dificultad porque apenas había aprendido a leer. Pero algo dentro de él gritaba que tenía que haber más. Veía a su esposa predicar con fuego, veía a otros creyentes con un brillo en los ojos que él no tenía, y su alma gemía pidiendo algo que no sabía nombrar. Entonces llegó el año 1907. Smith tenía 48 años. Había vivido casi medio siglo cuando escuchó acerca de un avivamiento extraño que estaba sucediendo en Sunderland, Inglaterra. Personas estaban siendo bautizadas con el Espíritu Santo, hablando en lenguas como en el día de Pentecostés, cayendo bajo el poder de Dios y levantándose transformadas. La noticia lo inquietó. Su esposa Polly fue primero y regresó radicalmente diferente. Había una luz en su rostro que Smith nunca había visto. Ella había sido tocada por algo del cielo y él lo sabía. La envidia santa comenzó a devorar su corazón. Si esto era real, él también lo necesitaba. Si Dios estaba derramando su espíritu, él no podía quedarse afuera.
Así que Smith Wigglesworth, el plomero rudo y analfabeto, viajó a Sunderland con una sola oración en sus labios: Señor, dame lo que tienen ellos. Durante 4 días buscó a Dios con desesperación. Ayunó, oró, clamó, pero nada sucedía. Su mente racional luchaba contra lo sobrenatural. Su orgullo masculino se resistía a caer, a llorar, a rendirse completamente. Pero al 4.º día, mientras un anciano de Dios llamado Alexander Body imponía sus manos sobre él y oraba con autoridad, algo del cielo rasgó el velo. El Espíritu Santo cayó sobre Smith Wigglesworth con un peso glorioso que lo tiró al suelo como si un rayo invisible lo hubiera atravesado. Comenzó a hablar en lenguas que nunca había aprendido, idiomas del cielo que fluían de su boca como ríos de fuego. Lloró como nunca había llorado. Rió con una alegría que no era de este mundo. Y cuando se levantó de aquel piso, ya no era el mismo hombre. Había muerto el Smith religioso y había nacido el Smith ungido. Había entrado un plomero y había salido un apóstol. Ese encuentro no fue solo emocional, fue una marca eterna en su espíritu. Desde ese momento, Smith Wigglesworth comenzó a caminar en una dimensión de fe que aterrorizaba a los demonios y desafiaba toda lógica humana. Si esto está tocando tu corazón ahora mismo, si estás sintiendo que hay algo más de Dios que aún no has experimentado, escribe en los comentarios y pídele al Señor con sinceridad que te llene como llenó a Smith. No sigas viviendo una cristiandad tibia cuando el fuego del cielo está disponible para ti. Lo primero que notaron las personas alrededor de Smith después de su bautismo en el Espíritu Santo fue la atmósfera que llevaba consigo. No era solo que predicaba diferente, no era solo que oraba diferente, era que su presencia misma estaba cargada de gloria. Cuando entraba a un lugar, el ambiente cambiaba. Los pecadores comenzaban a temblar sin que él dijera una palabra. Los enfermos comenzaban a sentir calor en sus cuerpos antes de que Smith los tocara. Los demonios se manifestaban y gritaban aterrorizados apenas lo veían acercarse. Había algo en él que no era de este mundo, una autoridad que no venía de títulos académicos ni de posiciones eclesiásticas, sino del trono de Dios. Smith no predicaba sermones complicados, no usaba palabras rebuscadas ni teología profunda. De hecho, su inglés era tosco y su gramática terrible. Pero cuando abría la boca, el Espíritu Santo tomaba control y las palabras salían con un filo que cortaba hasta el tuétano. Personas caían de rodillas, llorando sin que nadie las tocara. Ateos endurecidos corrían al altar quebrantados. Religiosos orgullosos quedaban expuestos y humillados por la palabra que salía de esa boca sin educación formal. Un día, Smith entró a una fábrica para arreglar unas tuberías. Todavía trabajaba como plomero, pero ahora cada lugar era una plataforma para el evangelio. Mientras trabajaba, el dueño de la fábrica lo observaba y sentía una convicción extraña en su corazón. No sabía quién era ese hombre, pero algo en él lo incomodaba profundamente. De repente, sin que Smith dijera nada, el empresario comenzó a llorar. Cayó de rodillas allí mismo, en medio de la fábrica ruidosa, y gritó: «Hombre de Dios, ore por mí. Estoy perdido». Smith dejó sus herramientas, impuso sus manos sobre él y lo guió a los pies de Cristo. Ese día, el dueño de la fábrica no fue el único convertido. Los trabajadores, al ver la escena, comenzaron a acercarse. Smith predicó allí mismo, entre máquinas y aceite, y 20 hombres entregaron sus vidas a Jesús antes de que terminara el día. Eso no era casualidad, era la atmósfera que Smith llevaba consigo. La presencia de Dios lo seguía como una nube. Pero los milagros que rodeaban a Smith Wigglesworth no eran solo conversiones, eran manifestaciones del poder absoluto de Dios sobre la enfermedad, la muerte y el infierno. En una ocasión, una madre desesperada llegó a su puerta cargando el cuerpo sin vida de su hijo pequeño. El niño había muerto hacía horas. Su piel estaba fría, sus labios azules, sus ojos sin brillo. La mujer,
con lágrimas rodando por su rostro, le rogó a Smith: «Hombre de Dios, usted ora por los enfermos. ¿Puede orar por mi hijo?» Smith la miró fijamente y le dijo con una autoridad escalofriante: «¿Crees que Dios puede levantarlo?» Ella asintió entre sollozos. Smith tomó el cuerpo frío del niño en sus brazos, lo levantó hacia el cielo y oró con una fe inquebrantable: «Padre, tú eres el Dios de la vida. La muerte no tiene autoridad aquí. En el nombre de Jesús, ordeno que este niño vuelva a vivir». Y allí, en sus brazos, el niño abrió los ojos. El color regresó a su rostro, comenzó a respirar, y luego, como si nada hubiera pasado, le pidió a su madre que le diera de comer. Smith devolvió el niño vivo a su madre y dijo simplemente: «Dale gracias a Dios. Él es quien da la vida», y cerró la puerta. Para Smith, los milagros no eran un espectáculo, eran la voluntad normal de Dios manifestándose en la tierra. Smith también enfrentó pérdidas personales devastadoras. Su amada esposa Polly, quien había sido su apoyo y compañera, murió repentinamente. Smith quedó destrozado. Por primera vez en su vida, enfrentó una situación que su fe no podía cambiar. Oró por ella, clamó, pero Dios la llevó a casa. Smith aprendió en ese dolor que la soberanía de Dios es más grande que nuestras oraciones, que a veces Dios dice no y nosotros debemos confiar. Después de la muerte de Polly, Smith nunca se volvió a casar. Dedicó el resto de su vida a servir a Dios con una intensidad aún mayor. Su dolor no lo amargó, lo purificó, lo hizo más dependiente de Dios, más humilde, más consciente de su propia fragilidad. Y desde ese quebrantamiento, su ministerio se expandió aún más. Las frases que salían de la boca de Smith Wigglesworth tenían un peso eterno. Eran como espadas que atravesaban el alma. Decía con una convicción aterradora: «Yo no soy movido por lo que veo. Yo no soy movido por lo que siento. Yo soy movido solo por lo que creo. Y creo en la palabra de Dios». Esa declaración se convirtió en el lema de su vida. Veía tumores, veía ceguera, veía parálisis, pero no se movía por lo que veía, se movía por lo que Dios había dicho, y porque creía, veía los milagros. También solía decir: «La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida». Para Smith, no se trataba de inventar una fe ciega. Se trataba de conocer lo que Dios ha prometido en su palabra y aferrarse a eso sin importar las circunstancias. Otra frase poderosa que repetía constantemente era: «Tengo el Espíritu Santo». ¿Por qué habría de leer acerca del Espíritu Santo en un libro escrito por alguien que no lo tiene? Esa declaración, aunque controversial, revelaba su confianza absoluta en la revelación directa del Espíritu. Smith no necesitaba teólogos muertos para explicarle a un Dios vivo. Tenía al Espíritu Santo como su maestro personal, y esa relación directa lo hacía imparable. En sus últimos años, Smith viajó por el mundo entero, predicó en más de 50 países, vio avivamientos estallar en África, Asia, Europa, América. Donde quiera que iba, el fuego caía, las multitudes se aglomeraban para escucharlo. Los hospitales se vaciaban cuando él llegaba a las ciudades. Los periódicos documentaban los milagros porque eran tan evidentes que no podían negarlos. En Sudáfrica, un hombre ciego de nacimiento recibió la vista cuando Smith oró por él. Los médicos examinaron al hombre y confirmaron que sus ojos, que antes eran completamente disfuncionales, ahora veían perfectamente. No tenían explicación médica. Pero Smith tenía una explicación simple: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Nueva Zelanda, una mujer con cáncer terminal en fase avanzada fue sanada instantáneamente cuando Smith impuso sus manos sobre ella y gritó: «Cáncer, sal de este cuerpo en el nombre de Jesús». La mujer sintió algo moverse dentro de ella. El dolor desapareció. Y cuando los doctores la examinaron días después, no encontraron rastro del cáncer. Había desaparecido completamente. Estos no eran casos aislados.
eran la norma en el ministerio de Smith Wigglesworth. El poder de Dios lo seguía como una sombra. Pero algo que caracterizaba a Smith era su falta total de temor. No le temía a la enfermedad, no le temía a los demonios, no le temía ni siquiera a la muerte. En una ocasión memorable estaba predicando en un auditorio lleno cuando un hombre poseído por demonios comenzó a gritar y a interrumpir el servicio. El hombre era enorme, violento, con una fuerza sobrenatural. Los ujieres intentaron sacarlo, pero no podían controlarlo. Smith, desde la plataforma, lo señaló con el dedo y gritó con una autoridad que hizo temblar el edificio: «Tú, espíritu inmundo, sal de él ahora en el nombre de Jesús». El hombre cayó al suelo como si le hubieran disparado. Convulsionó, vomitó, y luego, con los ojos claros y la mente restaurada, se levantó completamente libre. Smith continuó predicando como si nada hubiera pasado. Para él, echar fuera demonios era tan normal como respirar. Otra vez, en un hospital, le pidieron que orara por una mujer que acababa de morir. Los doctores ya habían declarado su muerte. La familia lloraba alrededor del cuerpo. Smith entró a la habitación, miró el cadáver y dijo: «Esto no es aceptable». Tomó el cuerpo muerto por los hombros, lo levantó de la cama y le gritó al oído: «En el nombre de Jesús, te ordeno que vivas». La mujer abrió los ojos, tomó aire profundamente y preguntó: «¿Qué pasó?». Había vuelto de la muerte. Los doctores no tenían explicación, pero Smith sí. Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Comparte esta historia con alguien que necesita ser despertado, con alguien que está viviendo una cristiandad mediocre y necesita ver que el poder de Dios todavía está disponible. No guardes esto para ti. El testimonio de Smith Wigglesworth fue dado para encender fuego en esta generación. Smith también enfrentaba la muerte física con una calma sobrenatural, no porque fuera valiente por naturaleza, sino porque sabía que morir era ganancia. Solía decir: «Yo nunca tengo un mal día. Si estoy vivo, predico el Evangelio. Si muero, estoy con el Señor. En ambos casos, gano». Esa perspectiva eterna lo liberaba del temor que paraliza a tantos. No vivía para esta vida, vivía para la eternidad, y por eso podía arriesgarlo todo sin miedo. Hubo una ocasión en que Smith enfermó gravemente. Su cuerpo, ya anciano y desgastado por décadas de viajes y ministerio intenso, comenzó a fallar. Algunos pensaron que había llegado su hora, pero Smith, desde su cama, oró con la misma fe que siempre había predicado, y Dios lo sanó. Se levantó de esa cama y vivió varios años más, predicando hasta el último aliento, porque su trabajo no había terminado. Dios todavía lo necesitaba en la tierra. El legado de Smith Wigglesworth no se mide en edificios construidos. No dejó una denominación, no fundó una mega iglesia, no escribió docenas de libros. De hecho, solo escribió uno y fue compilado por otros de sus sermones transcritos. Pero su legado está en las miles de vidas transformadas, en los ciegos que ven, en los sordos que oyen, en los muertos que resucitaron, en los pecadores que encontraron a Cristo, en los creyentes tibios que fueron incendiados. Su legado está en la fe radical que inspiró en generaciones futuras. Hombres y mujeres de Dios que leyeron su historia y dijeron: «Si Dios lo hizo con él, puede hacerlo conmigo». Smith murió en 1947 a los 87 años, pero murió como vivió, en el fuego. Estaba asistiendo a un funeral cuando, en medio de la ceremonia, comenzó a reírse. Los presentes lo miraron confundidos. Smith les dijo: «Veo la gloria, veo el cielo abierto. Es tan hermoso». Y allí mismo, de pie, partió a la presencia del Señor. No hubo agonía, no hubo dolor, solo una transición gloriosa de este mundo al próximo. Dicen que su rostro brillaba cuando lo encontraron, porque había visto lo que pocos han visto, la gloria del Señor cara a cara. Déjame hablarte ahora directamente a ti, que estás leyendo esta historia.
¿Sientes el llamado? ¿Sientes que hay algo más de Dios que aún no has experimentado? ¿Estás cansado de una cristiandad sin poder, sin milagros, sin fuego? Entonces escucha bien. Lo que Dios hizo con Smith Wigglesworth puede hacerlo contigo. Él no era especial, no era un supercristiano, era un hombre común con un Dios extraordinario. La diferencia estuvo en su hambre, en su disposición a pagar el precio, en su negativa a conformarse con menos de lo que Dios prometió. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a pasar horas en oración mientras otros duermen? ¿Estás dispuesto a ayunar mientras otros festejan? ¿Estás dispuesto a ser llamado fanático, extremista, loco con tal de tener el poder de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces no hay nada que te detenga. El mismo espíritu que llenó a Smith Wigglesworth está disponible para ti hoy. El mismo poder que resucitó muertos, sanó enfermos y transformó naciones está esperando ser derramado sobre tu vida. Pero tienes que buscarlo, tienes que desearlo con desesperación, tienes que clamar como nunca has clamado. Y cuando lo hagas, prepárate, porque Dios responde a los hambrientos. Dios responde a los desesperados. Dios responde a aquellos que no se conforman con migajas cuando Él ofrece un banquete. Escucha, si esta historia te ha tocado profundamente, si algo dentro de ti está ardiendo ahora mismo y sabes que Dios te está llamando a algo mayor, necesito que hagas algo. Necesito que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, porque esto no es solo una historia más, esto es un llamado. Y si Dios está hablando a tu corazón, entonces no es coincidencia que estés aquí. Hay más testimonios como este, más historias de hombres y mujeres que pagaron el precio y vieron lo imposible hacerse posible. Historias que van a desafiar tu fe, que van a quebrantar tu corazón, que van a encender un fuego en tu espíritu. No te pierdas ni una sola, porque cada una de estas narrativas es una semilla de avivamiento plantada en tu vida. Así que suscríbete ahora, activa esa campanita y prepárate, porque Dios está levantando una generación de Smith Wigglesworths en estos tiempos finales. Una generación que no le temerá a nada ni a nadie. Una generación que caminará en fe radical, que verá milagros creativos, que resucitará muertos y que traerá el cielo a la tierra. Y tú puedes ser parte de esa generación. Pero la decisión empieza ahora, en este momento, con un clic. Hazlo. Smith Wigglesworth solía decir algo que debería grabarse en el corazón de cada creyente. No esperes que la unción caiga sobre ti. Entra en la unción. Esas palabras son profundas. Muchos cristianos están esperando pasivamente que Dios haga algo. Esperan que caiga fuego del cielo sin mover un dedo. Esperan milagros sin orar. Esperan avivamiento sin arrepentirse. Pero Smith entendió que Dios ya hizo su parte. Cristo ya pagó el precio. El Espíritu Santo ya fue derramado. Ahora nos toca a nosotros entrar en lo que Él ya proveyó. Entrar en la unción, entrar en la fe, entrar en la obediencia, entrar en la oración. Y cuando lo hacemos, descubrimos que el poder de Dios siempre estuvo allí, esperándonos. Smith también decía, hay solo una manera de mantener tu experiencia con Dios dándola a otros. Él entendió que el fuego que no se comparte se apaga, que la unción que no se usa se pierde, que el poder que Dios te da no es para tu beneficio personal, sino para bendecir a otros. Por eso predicaba hasta quedar exhausto. Por eso oraba por los enfermos hasta que ya no podía mantenerse en pie. Por eso viajaba incansablemente, aunque su cuerpo gritaba por descanso, porque sabía que lo que había recibido no era suyo, era de Dios, y Dios se lo había confiado para darlo a las naciones. Una de las escenas más impactantes en la vida de Smith ocurrió en un tren. Iba viajando de una ciudad a otra cuando un hombre a su lado comenzó a burlarse de él. El hombre, viendo que Smith leía la Biblia, comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre los cristianos, sobre los milagros, sobre la fe. Y Smith lo escuchó en silencio por un rato, pero de repente se volvió hacia el hombre, lo miró fijamente a los ojos y le dijo,
amigo, Dios me acaba de mostrar que tienes una enfermedad incurable. Los doctores te han dicho que te quedan pocos meses de vida. Y estás aterrorizado. El hombre palideció. Todo el sarcasmo desapareció de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. Con lágrimas en los ojos, admitió: «Es verdad». «¿Cómo lo sabes?». Y Smith respondió: «Porque el Espíritu Santo me lo reveló. Pero también me mostró que Dios puede sanarte si te arrepientes y crees en Jesús». Allí, en ese tren en movimiento, el hombre se quebró completamente, cayó de rodillas en el pasillo y entregó su vida a Cristo. Smith oró por él y declaró su sanidad. Meses después, Smith recibió una carta de ese mismo hombre. Le contaba que había ido a los doctores y no encontraron rastro de la enfermedad. Había sido sanado completamente. Y más que eso, había comenzado a predicar el Evangelio en su ciudad. Un morador se había convertido en misionero. Eso es el poder de Dios. Otra historia desgarradora sucedió cuando Smith fue invitado a orar por una niña que estaba muriendo de fiebre tifoidea. La familia estaba desesperada. Los médicos habían dicho que no había esperanza. Cuando Smith llegó, la niña estaba inconsciente, con fiebre altísima, respirando apenas. Smith se arrodilló junto a la cama, tomó la mano fría de la niña y comenzó a orar. Pero esta vez fue diferente. No fue una oración corta y autoritaria como las que acostumbraba. Fue una oración de agonía. Smith lloró, clamó, luchó en el espíritu. Y de repente, sintió que algo se rompía en el ámbito espiritual. Declaró con voz firme: «En el nombre de Jesús, esta niña vivirá y no morirá». Inmediatamente, la fiebre bajó. La niña abrió los ojos, y en cuestión de minutos, estaba sentada en la cama pidiendo comida. Los padres lloraban de alegría. Los vecinos que habían venido a despedirse de la niña quedaron asombrados. Y Smith, como siempre, dio toda la gloria a Dios y se fue sin hacer alarde. ¿Sientes ese fuego? ¿Sientes ese llamado a algo radical? Entonces, no lo silencies, no lo apagues, no lo ignores. Responde, escribe amén en los comentarios si crees que este tipo de mover puede suceder hoy, si crees que Dios todavía es el mismo, si crees que los milagros no murieron con los apóstoles, porque tu declaración de fe activa el poder de Dios. Tu amén abre puertas en el cielo. No subestimes el poder de tu confesión. Smith Wigglesworth vivió hasta ver el comienzo del avivamiento pentecostal que cambiaría la historia del cristianismo. Vio cómo el fuego que había caído sobre él en 1907 se extendió a millones de personas alrededor del mundo. Vio denominaciones enteras nacer del fuego del Espíritu Santo. Vio a jóvenes levantarse con la misma fe radical que él tenía. Y aunque él partió en 1947, su legado sigue vivo. Todavía hay personas siendo sanadas al leer sus testimonios. Todavía hay creyentes siendo desafiados al escuchar sus palabras. Todavía hay iglesias enteras siendo sacudidas por el ejemplo de su vida. Porque lo que Smith predicó no era una doctrina muerta. Era un evangelio vivo, un evangelio que transforma. Un evangelio que desafía, un evangelio que libera, un evangelio que sana, un evangelio que resucita. Ahora, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con esta historia? ¿La vas a olvidar mañana? ¿La vas a archivar en tu mente como otra historia inspiradora más? ¿O vas a permitir que encienda algo en ti? ¿Vas a permitir que te desafíe? ¿Vas a permitir que te incomode? Porque ese es el propósito. No es solo entretenerte, es confrontarte, es mostrarte que hay un nivel de fe que quizás aún no has alcanzado, que hay un nivel de oración que quizás aún no has experimentado, que hay un nivel de poder que quizás aún no has visto. Y ese nivel está disponible, no es para supersantos, no es para personas especiales, es para cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio. Para cualquiera que esté dispuesto a buscar a Dios con desesperación. Para cualquiera que esté dispuesto a creerle a Dios más que a sus circunstancias. Y Smith Wigglesworth no nació con fe,
la desarrolló, no nació con poder, lo recibió, no nació sin temor, aprendió a confiar, y si él pudo, tú también puedes. El mundo necesita desesperadamente ver el poder de Dios manifestándose nuevamente. Estamos viviendo en tiempos de oscuridad espiritual profunda. La iglesia, en muchos lugares, se ha vuelto tibia, cómoda, impotente. Los milagros se han vuelto raros porque la fe se ha vuelto rara. Pero Dios está levantando un remanente, un grupo de creyentes radicales que no se conformarán con una cristiandad nominal, que no se conformarán con sermones bonitos y canciones emotivas, que quieren ver el poder de Dios en acción, que quieren ver enfermos sanados, demonios expulsados, muertos resucitados y pecadores transformados. ¿Serás parte de ese remanente o te quedarás en la comodidad de la religión sin riesgo? Smith Wigglesworth te está desafiando desde la eternidad. Su vida es una pregunta constante. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto estás dispuesto a creer? Porque el nivel de tu fe determinará el nivel de tu impacto. Smith no tenía educación, pero tenía fe. No tenía dinero, pero tenía poder. No tenía títulos, pero tenía autoridad, porque todo lo que necesitas para cambiar el mundo es una relación íntima con Dios y una obediencia radical a su palabra. Todo lo demás es secundario. Así que te dejo con estas palabras finales. Si esta historia removió algo en ti, si sentiste que Dios te estaba hablando personalmente, entonces no lo ignores. Arrodíllate ahora mismo donde estás y pídele a Dios que haga en ti lo que hizo en Smith Wigglesworth. Pídele que te llene del Espíritu Santo con poder. Pídele que te use para su gloria. Pídele que te dé una fe que desafíe lo imposible. Y prepárate, porque cuando Dios responde a ese tipo de oración, tu vida nunca volverá a ser la misma. Dejarás de vivir para ti mismo y comenzarás a vivir para Él. Dejarás de buscar tu comodidad y comenzarás a buscar su reino. Dejarás de conformarte con lo ordinario y comenzarás a caminar en lo sobrenatural. Y un día, cuando estés delante del trono de Dios, escucharás las palabras que todo siervo fiel anhela. Bien hecho, siervo bueno y fiel, así como Smith las escuchó, así como todos los que pagaron el precio las escucharán. Que Dios te bendiga, que Dios te llene, que Dios te use poderosamente, y que tu vida sea un testimonio vivo del poder inagotable de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.